Les saludo con la bendita paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Ya estamos en vivo y a todo color a través de esta preciosa plataforma que es el Facebook Live. Y también estamos en su canal cristiano. Queremos orar por ti, evangelista Carlos Fernández. Estamos generando desde aquí, desde Asunción, Paraguay, para el mundo entero a través de esta preciosa plataforma que es el Facebook Live y nuestro canal de YouTube. Dios bendiga a cada hermano y hermana que va a estar mirando esta poderosa transmisión. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Este es su canal cristiano. Gloria a Dios, evangelista Carlos Fernández. Bendito sea el nombre de Jesús. Este es un canal de guerra espiritual donde vamos a estar hablando todo referente a la guerra espiritual, a la sanidad, a los milagros, a la liberación. Gloria a Dios. Así que usted puede suscribirse a nuestro canal. Gloria a Dios, aleluya, para que cada vez que alcemos algún video, gloria a Dios, alguna enseñanza, usted sea el primero que esté recibiendo, gloria a Dios, nuestras notificaciones para que los mensajes que estemos enseñando y trayendo para usted pueda ser de bendición. Bendito sea el nombre de Jesús, quien le está hablando y saludando a su hermano en Cristo Jesús, el hermano Carlos Fernández. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Hoy le traemos una linda enseñanza. ¿Qué significa soñar con tornados? Bendito sea el nombre de Jesús. En esta gloriosa hora vamos a dar la explicación a esta enseñanza, a lo que significa soñar con tornados en el mundo espiritual. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea Dios para siempre. Soñar con tornado, gloria a Dios, es una advertencia de parte de Dios de que se está aproximando, gloria a Dios, un gran problema quizás que usted o cualquiera va a estar a punto de atravesar. Significa problemas, significa, gloria a Dios, que usted va a pasar quizás por un proceso difícil, una adversidad, un problema. Gloria a Dios, aleluya. Y a través de este sueño, a través de la intuición, gloria a Dios, usted ve y percibe. Dios le advierte, el Espíritu Santo, gloria a Dios, le está advirtiendo que se aproxima un gran problema. Todo depende, gloria a Dios, aleluya, de qué tipo quizás de tornado usted soñó o sueña, y depende, gloria a Dios, de el lugar donde se originó los hechos. Aleluya. Si es en su casa, si es en su trabajo, depende todo del lugar donde se manifestó ese tornado. Gloria a Dios, aleluya. De ahí se va a estar, gloria a Dios, originando ese quizás problema que va a estar viniendo, gloria a Dios, aleluya, a su vida. Pero recuerde, hermanos y hermanas, que cuando usted sueña esto es una advertencia de parte de Dios para que usted pueda guerrear, usted pueda batallar, usted pueda orar, usted pueda, gloria a Dios, intervenir, gloria a Dios, aleluya, para que esto no acontezca. Gloria a Dios. Muchas veces la gente, las personas dicen, yo sueño y acontece, yo sueño y pasa lo que soñé. Gloria a Dios, alabado sea Dios para siempre, aleluya. Y la idea es que cuando usted sueña un ataque quizás del mismo diablo, porque puede ser, hermano, que sea un trabajo de hechicería, porque recuerde que los tornados traen destrucción, traen ruina. Gloria a Dios, trae división, trae disensión, trae accidente. Gloria a Dios, alabado sea Dios para siempre. Trae, gloria a Dios, destrucción a la vida de una persona. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. O muchas veces puede ser el mismo diablo, Satanás, gloria a Dios, atacando tu vida. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús, porque le estás quizás molestando
y el diablo te está atacando, aleluya, como represalia, gloria a Dios, aleluya, al el daño que quizás usted le está haciendo a él. Así que usted tiene que guerrear, usted tiene que batallar, usted tiene que orar, usted tiene que buscar la presencia de Dios, aleluya, porque Dios quizás, gloria a Dios, haciéndole ver esto, le está advirtiendo para que esto no acontezca. Así que oremos, mis queridos hermanos, oremos, alabados a Dios para siempre. Muchas veces la persona también sueña, gloria a Dios, aleluya, alabados a Dios para siempre, que cae el tornado sobre una persona quizás específica, fulanito, menganito de tal, y se lo lleva el tornado. Y muchas veces eso representa, gloria a Dios, que es esa persona por el cual quizá va a venir el problema, la tribulación. Alabados a Dios para siempre. O quizás, aleluya, va a ser la persona la que va a recibir ese daño, o se lo va a llevar ese problema, lo va a destruir ese problema, o algo va a acontecer con esa persona. Alabados a Dios para siempre. Así que, gloria a Dios, todo esto es una advertencia de parte de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. No es algo lindo soñar con esto, mi hermano, pero se puede intervenir. Se puede intervenir porque es una advertencia de parte de Dios mostrándote para que usted pueda guerrear, para que usted pueda orar, para que lo que usted está viendo no acontezca. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Como le decía, repito, hay mucha gente que sueña, que ve y luego dice, yo soñé luego que iba a pasar esto. Yo vi luego que iba a pasar esto. Dios mostrándole para que pueda intervenir. Alabados a Dios para siempre. Al menos si es algo, gloria a Dios, malo que va a estar a punto quizás de acontecer. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Esto es lo que significa soñar con tornados. Gloria a Dios. Destrucción, ruina, accidentes, enfermedades. Gloria a Dios, destrucciones. Puede ser hechicería. Gloria a Dios. O puede ser, alabados a Dios para siempre, un ataque directo del diablo. Gloria a Dios, porque le está haciendo lucha, le está haciendo una piedra en su zapato. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabados a Dios para siempre. Esto es lo que significa, mi hermano. Así que no puede dejar, gloria a Dios, de seguir este canal, su canal cristiano evangelista Carlos Fernández, y nuestro canal de YouTube. Queremos orar por ti, evangelista Carlos Fernández. Aleluya. Dale like, suscríbete para más videos como este que va a ser de edificación para usted. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta gloriosa hora. Ahí en el link o en la descripción de este video voy a dejar mi número de teléfono. Gloria a Dios, si usted precisa de oración, vamos a estar orando. Muy prontamente voy a preparar un grupo ya de WhatsApp para, gloria a Dios, todos los guerreros que quieran unirse, todos los hermanos que quieran unirse. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Un grupo de guerreros de oración, un guerrero espiritual, para que Dios nos esté levantando, Dios le esté levantando, Dios le esté capacitando. Quien le habló y le saludó fue su hermano en Cristo Jesús, el hermano, aleluya, Carlos Fernández. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta gloriosa hora. Bendiciones. Amén.